Descubre la impactante verdad: ¿por qué mi hijo y su esposa ignoraron el funeral de su padre? El aire en la pequeña casa de Julio estaba pesado, abrazando cada rincón con un silencio abrumador. Hoy era el encuentro con la muerte, el trago amargo que nadie espera, pero que en un instante se convierte en la única realidad. La noticia había llegado como un rayo en un día despejado: su amado esposo, quien había sido un pilar no solo en su hogar, sino en la vida de sus hijos, había fallecido. Julio, un albañil de 55 años, siempre había hecho malabares entre el trabajo arduo y el amor infinito por su familia. Su vida giraba en torno a ellos, pero el dolor ahora lo devastaba. En un barrio donde la vida brillaba, su corazón se apagaba. Al caer la tarde, el bullicio de vecinos y amigos comenzó a mezclarse con la tristeza. En el funeral, las flores llenaban el espacio, usando colores que exaltaban la alegría en medio del luto. Cada abrazo, cada lágrima compartida, eran la muestra de que la comunidad estaba con él. Aquella tradición envolvía y unía corazones, pero la ausencia de Marco y Valeria, sus hijos, lo desnudó en un mar de humillación. ¿Por qué no estaban allí? La cabeza de Julio daba vueltas, buscando respuestas, mientras los murmullos de los vecinos comenzaban a circular, llenando el aire del barrio con preguntas sobre lo inexplicable. ¿Cómo es posible que no estuvieran? Esa familia siempre unida. El eco de las voces ajenas se instaló en su mente, desgarrando lo poco que le quedaba de orgullo. En su corazón abrió una herida profunda, sintiendo el dolor de un padre traicionado. ¿Acaso han olvidado lo que significa la familia? Se preguntaba una y otra vez mientras sus ojos escudriñaban la multitud, pero esa tristeza cernía también un secreto, un susurro que Marco había dejado caer la noche anterior: no puedo ir, papá, tengo miedo de lo que piensen. Sabes que estamos tratando de subir en la vida. Y aquellas palabras calaron hondo en el alma de Julio. Ahora, al albor de la despedida, se sentía solo en la obscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Y así, la tarde avanzó cuando el momento decisivo se presentó. Julio, temblando de furia y dolor, llamó a Marco y Valeria. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones. ¿Dónde estáis?, preguntó con voz quebrada y desafiante. Las palabras se desbordaron, dejándoles ver la verdad de sus sacrificios y la pregunta que ardía en su pecho: ¿qué ha pasado con nuestra unión familiar? Los recuerdos de risas compartidas, de valores sembrados en la niñez, estallaron en el aire. Justo cuando las verdades salían a la luz, un grito desgarrador de Julio resonó por encima del murmullo: la familia está por encima de todo. ¿Acaso has olvidado de dónde venimos? Las lágrimas caían como la lluvia en la ventana, y el peso de una tragedia se cernía sobre la escena, mientras la sombra del amor perdido se acercaba peligrosamente a ellos. ¿Podrán las heridas sanar o todo quedará en un abismo de rencor? En ese dulce momento de reconciliación se asomaba una verdad aún más profunda, un secreto que podría cambiarlo todo. La noche se expandía sobre el barrio, cubriendo las calles con un manto de sombras y susurros. Julio se quedó estancado en ese doloroso instante, con su corazón latiendo desbocado. Las palabras de su hijo y la expresión en su rostro le habían dejado una marca indeleble. Algo fundamental se había fracturado en su familia. Había sido tanto el amor y los sacrificios invertidos que sentía una mezcla de ira y tristeza que parecía consumirlo todo. En la soledad de su habitación, rodeado por las fotos familiares que alguna vez fueron fuente de alegría, Julio comenzó a recordar momentos que antes le habían parecido insignificantes. La primera vez que llevó a Marco a la construcción, cómo sonreía al verlo hacer sus primeros trabajos con herramientas que le parecían enormes. El orgullo que sentía al verlo crecer, al verlo formar su propia familia con Valeria. Pero ahora esa sonrisa se convertía en un eco distante, ahogada por la confusión y la decepción. ¿Dónde se perdió todo?, murmuró asomando la voz entre sollozos. En su mente se repetían las palabras de Marco: tengo miedo de lo que piensen. ¿De verdad ese miedo era más fuerte que el amor? Las imágenes de risas compartidas, de enseñanzas sobre la vida, se desdibujaban en su memoria, haciéndole sentir que había fallado como padre.
¿Cómo había permitido que sus hijos vivieran con esa angustia? En un impulso desesperado, decidió salir. Necesitaba aclarar su mente y confrontar a Marco y Valeria. Los rostros de sus amigos y conocidos se mezclaban con los de su familia, mientras caminaba por las aceras iluminadas por faroles. Cada paso lo acercaba un poco más a un abismo que no sabía si estaba listo para enfrentar. Se detuvo un momento frente a la tienda de Don Luis, donde tantas veces había comprado dulces para sus hijos. Recuerdos de sus risas resonaron en su mente abrumando su corazón. Al llegar a su casa, se sintió en un nudo. Marco y Valeria lo esperaban. La tensión en el aire era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Había que hablar, pero también había que escuchar. Necesitamos entender, pensó mientras abrieron la puerta. Papá, comenzó Marco, su voz temblaba apenas. Pero Julio no podía permitir que su hijo se escudara en palabras vacías. No quiero excusas, quiero respuestas, dijo, y el sonido de su propia voz resonó como un trueno en el silencio tenso. Pero antes de que Marco pudiera continuar, Valeria habló. Lo sentimos, su mirada era de pena, de fragilidad. Necesito saber, insistió Julio, su voz quebrándose. ¿Acaso no valoran lo que hemos construido como familia? Mientras comenzaba a hablar, la conversación se convertía en un torrente de emociones. Había heridas profundas, resentimientos y temores que salieron a la luz como serpientes saliendo de sus escondites. Lo que Julio no esperaba era que Valeria, con un susurro tembloroso, revelara un secreto que cambiaría totalmente el rumbo de la conversación. Es que no solo es miedo a lo que piensan, comenzó Valeria, hay algo más. Algo que hemos mantenido oculto por demasiado tiempo. Su rostro se llenó de incertidumbre y la habitación pareció palpitar mientras la verdad pendía en el aire, a punto de ser revelada. Julio contuvo el aliento, su cerebro daba vueltas. ¿Qué podría ser tan importante como para separar a su familia en un momento como ese? ¿Qué es?, preguntó, y la respuesta estaba a punto de romper la frágil burbuja en la que habían estado viviendo. La expectación creció, y algo dentro de él sabía que ya nada volvería a ser igual. La atmósfera en la sala parecía volverse más densa. Valeria, con miedo en la mirada, buscó las palabras que temía pronunciar. Marco, a su lado, apretó su mano con fuerza, como si de ese contacto dependiera su valor. Papá, todo esto, comenzó Valeria, tragándose las palabras, es más complicado de lo que creías. Marco y yo hemos estado lidiando con algo que no supimos cómo compartir. Su voz temblaba, y en ese instante Julio sintió que el mundo giraba en su interior. ¿Lidiando con qué?, preguntó casi sin aliento. Su mente se llenaba de imágenes de su hijo, de la felicidad que había vivido con Valeria, de las promesas de un futuro juntos. Había tanto en juego. Es sobre mi familia, sobre mí, confesó Marco. La vulnerabilidad en su voz le desgarró el corazón a Julio. No los cité porque estaba perdido. Perdí a papá y no supe cómo manejarlo. Tenía miedo de enfrentar la realidad. Las palabras salieron a borbotones, y Julio sintió que el hielo en su pecho comenzaba a agrietarse. Valeria continuó, apurando su explicación. Tuve que tomar decisiones que no imaginé. A veces sentí que no podía. Y no solo por lo que piensan los demás, es porque el dolor nos ataca de maneras que no entendemos. Era una revelación cruda, y cada palabra parecía abrir heridas más profundas. Julio sintió que sus rodillas flaqueaban, necesitaba sentarse, pero se forzó a permanecer erguido, empujado por la necesidad de entender. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones? Estamos hablando de tu padre, exclamó, la frustración y la tristeza brotando en su voz. Lo sé, gritó Marco y luego bajó la mirada, avergonzado. Pero no pude ir, no podía soportar el dolor. Sabes que he tenido mis propias batallas, y esta fue una más. Las palabras de su hijo eran un eco de su propio sufrimiento, pero al mismo tiempo un refugio para su confusión. Julio sintió un tirón de empatía mezclado con el dolor de su decepción. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, y tuvo que apretar los labios para no romperse. Tú no fallaste, hijo. Solo no sabías cómo lidiar con esto, susurró, sintiendo que su propia lucha se reflejaba en su hijo. Valeria, viendo la conexión entre padre e hijo, dio un paso hacia adelante. Julio, por favor, necesitas entender que no se trata solo de ellos. También estoy en esta lucha.
Siempre he querido ser parte de tu familia y a veces el miedo me ha empujado a quedarme en las sombras. Se secó una lágrima y Julio comprendió que el peso era compartido. Durante un instante el silencio se volvió pesado, palpable. Sentía su pecho comprimido, pero también había una chispa de comprensión. Tenía tanto que perdonar. La confusión y el dolor estaban entrelazados ahora con el deseo de sanar. Entonces, ¿cómo seguimos adelante desde aquí? Preguntó su voz, un susurro lleno de esperanza. Hablar, respondió Marco mirándolo a los ojos. Lo hemos evitado por tanto tiempo. Pero tenemos que compartir nuestras historias, nuestro dolor. Un hilo de luz surgió entre las sombras. Era el primer paso hacia la reconciliación, pero quedaba un camino por recorrer. Quedaban preguntas que necesitaban respuestas. ¿Y si aún hay más verdad oculta? Pensó Julio, mientras la conversación continuaba. Una serie de murmullos sorprendidos procedentes de la calle interrumpió sus pensamientos. Miraron hacia afuera, y allí, entre las sombras, vieron una figura familiar, su rostro lleno de incertidumbre. ¿Te imaginas si ese es quien creo que es? Dijo Valeria, el pánico vuelto a sus ojos. La noche se oscurecía con un nuevo secreto, y el futuro de la familia pendía de un hilo. Las revelaciones estaban lejos de terminar, y Julio comprendió que, para curar las viejas heridas, tendrían que enfrentar todos sus fantasmas. ¿Quién era esa persona en la puerta? El corazón de Julio latía con fuerza, presentando una verdad más inquietante que la sombra de la incomunicación. El silencio en la sala fue interrumpido por el golpe seco de la puerta al abrirse. Una figura familiar se destacó entre la oscuridad, creando un contraste inquietante ante la luz tenue del hogar. La presencia de Raúl, el hermano menor de Julio, trajo un torrente de emociones reprimidas. «Raúl», exclamó Julio, la sorpresa eclipsando momentáneamente su confusión. El ambiente se llenó de una mezcla de reconocimiento y extrañeza. Había tanto que decir, tanto que había quedado pendiente entre ellos. Raúl se quedó en la entrada, mirando a su hermano con una expresión que oscilaba entre la incertidumbre y el arrepentimiento. «Perdón por aparecer así, no sabía cómo enfrentar este momento», dijo, su voz quebrándose al pronunciar esas palabras. Marco, que había estado apretando la mano de Valeria, se soltó sintiendo que el aire se volvía denso nuevamente. «¿Por qué no viniste al funeral?», preguntó, su voz resonando con el eco de antiguas rencillas no resueltas. La tensión en la habitación aumentó como si el aire se pudiera cortar con un cuchillo. Porque no pude», admitió Raúl, su mirada desviándose hacia el suelo. «Todos teníamos nuestras razones. Lidiar con nuestro padre fue más complicado de lo que imaginé». Las palabras se deslizaban como un río que intentaba desbordarse, mezclándose entre el dolor y el arrepentimiento. El corazón de Julio se estremeció al escuchar eso. La ausencia de Raúl en los momentos más difíciles había sido una herida abierta. «No era solo tu padre, era nuestra familia», dijo Julio, sintiéndose cada vez más expuesto. «Eras parte de esto también, y te necesitábamos». Raúl alzó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. Me equivoqué. Pero cada uno sufrió a su manera, y la culpa me atrapó. No sabía cómo enfrentar la realidad sin perderme en el dolor». La vulnerabilidad en su voz resonó en el corazón de todos, creando un puente de comprensión. Valeria, sintiéndose parte de este tenso momento familiar, se animó a ofrecer su perspectiva. «A veces, huir del dolor parece más fácil que enfrentarlo. Yo lo hice y entiendo que ustedes también lo hicieron». Todo el mundo la miró, sorprendidos por la apertura de su alma. La conexión emergente era palpable, pero el camino hacia la reconciliación estaba lleno de baches. Marco, sintiéndose empoderado por la verdad que había comenzado a circular, buscó más respuestas. «¿Crees que papá sabía que no podías estar allí? ¿Te habría perdonado?». Esa pregunta quedó flotando en el aire, creando una burbuja de tensión. Julio sintió que todos los rostros en la habitación se volvían hacia él, esperando una respuesta que no sabía cómo ofrecer. La incertidumbre drenaba su energía, y tenía miedo de lo que podría revelar. ¿Qué si la razón por la que no viniste fuera más profunda de lo que entendemos?, sugirió Valeria, alzando una ceja. «Quizás hay más que el simple dolor». Sus palabras estaban impregnadas de una sabiduría inesperada. «¿Qué debes decir, Raúl?», apremió Julio, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad.
Era un momento crucial, una oportunidad para romper las cadenas del silencio que habían mantenido a su familia aislada. Raúl tomó aire, indeciso. Hay cosas que nunca compartí con ustedes, cosas que no estoy listo para revelar, pero que podrían cambiarlo todo. La sala quedó sumida en una atmósfera opresiva. Era como si corazón de cada uno latiera en un mismo compás, esperando esa revelación que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Las miradas se cruzaron, cada cual estaba atrapado entre la expectativa y el miedo. ¿Qué más se escondía en el corazón de Raúl? ¿Era la clave para comprender todo lo sucedido? Las sombras de sus secretos avanzaban, amenazando con desbordarse en un torrente de emociones que nadie estaba preparado para enfrentar. La tensión era electrizante y el destino de la familia pendía de un hilo, atrapados entre el dolor y la esperanza. La respiración se volvió entrecortada en la sala, como si un espectro de terror amenazara con desatarse en cualquier momento. Raúl respiró hondo, buscando las palabras que parecían estar atrapadas en su garganta. Julio lo miraba con una mezcla de desesperación y anhelo, como si el tiempo se estuviera deteniendo a su alrededor. ¿Por qué no estuviste en contacto después de todo?, preguntó Julio, la voz temblorosa. La intimatez de sus voces resonaba, quizás más que los gritos que jamás se habían dicho. ¿Te dio miedo confrontar lo que sucedió? Fue más complicado. Hubo una conversación que nunca tuvimos, murmuró Raúl, sintiendo el peso de cada palabra en su pecho. La última vez que hablé con papá, él dijo cosas que nunca creí que saldrían de su boca. Me dejó en un lugar oscuro. Valeria se acercó, entendiendo que cada fragmento de dolor compartido era un ladrillo menos en el muro que había ido construyendo entre ellos. Raúl, a veces las palabras pueden ser más heridas que las acciones. ¿Qué fue lo que tu papá te dijo? Él me culpó de su sufrimiento, de las decisiones que tomé, de abandonarlo, confesó Raúl, la voz quebrada, sus ojos ahora inundados. Dijo que nunca sería suficiente, que yo no valía la pena. Eso me dolió. Me hizo sentir que escapar era lo único que podía hacer. La atmósfera se tornó pesada. Marco se pasó la mano por el cabello, mirando a su hermano con compasión. No era verdad, murmuró. La vida que llevamos fue complicada para todos, pero no debiste cargar con el peso solo en tus hombros. Raúl se encogió, un pequeño impulso de libertad asomó tras cada frase compartida. Así fue como lo sentí. Y en cualquier caso, dejé que la culpa me atrapara. Pensé que si me alejaba, de algún modo, disminuiría el dolor. Pero fue solo un enredo que me llevó a perderme más. Nos hemos perdido todos, dijo Valeria, con un tono suave. La distancia a veces nos parece un refugio, pero crea barreras difíciles de derribar. La revelación del dolor de Raúl resonaba en el corazón del grupo. Julio sintió una punzada de dolor, no solo por lo que su hermano había sufrido, sino por la culpa compartida que todos llevaban en silencio. Todo ese tiempo habían estado atrapados en un laberinto de rencores y secretos no confesados. Está bien sentirlo, le dijo Julio, al tiempo que un pequeño brillo de esperanza iluminaba su mirada. Es un comienzo. Si podemos hablar de esto, quizás podamos sanar. Pero, Raúl, ¿hay algo más que no has dicho? Esto no puede quedar así. Raúl se quedó en silencio, la lucha visible en su rostro. La tensión aumentó al notar que su hermano mayor estaba esperando con ansias alguna respuesta que no llegaba. Hay algo más que pasó justo antes de que papá muriera. Algo que nunca compartí. Sus ojos se abrieron, como si el peso del secreto comenzara a liberarse. Él me reveló un secreto sobre nuestra familia. Un secreto que podría cambiarlo todo entre nosotros. Las palabras de Raúl cortaron el aire, formando una nube pesadísima de expectación. La mirada de todos se intensificó en él, prestando atención a cada batir de su corazón, esperando esa revelación que podría desestabilizar su ya tambaleante mundo. El momento de compartirlo ha llegado, dijo Raúl, su voz temblando. Lo que descubrí sobre nosotros no estoy seguro de estar listo, pero sabes que es un cambio que puede afectarnos a cada uno de manera irreversible. La sala se quedó en un profundo silencio, el eco de sus pensamientos resonando en las paredes. ¿Qué podría ser tan devastador que había mantenido Raúl en este estado? La incertidumbre estallaba en sus corazones, dejando a cada uno al borde del abismo en el que se balanceaban sus lealtades familiares, pero Raúl, su hermano menor, iba a hablar. Y en ese instante el tiempo se detuvo, esperando a que el primer ladrillo cayera.
Raúl podía sentir cómo las miradas penetrantes de Julio y Marco lo atravesaban, como si cada uno de ellos estuviera esperando ansiosamente la verdad oculta que ni siquiera él había sabido cómo enfrentar. La sala, antes llena de tensiones tensas, ahora vibraba con una expectativa casi palpable. Y él, atrapado en ese momento de revelaciones, comenzó a sentir la presión de aquellos secretos acumulados. «Si aquí va», dijo Raúl, su voz apenas un susurro, temblando como una hoja al viento. «Antes de que papá muriera me habló de algo que nunca imaginé. Dijo que la razón por la que siempre estábamos sumidos en problemas era más compleja de lo que creíamos. Que había mentiras entre nosotros, mentiras que se arrastraban a través de generaciones». Las palabras dejaron un eco en el aire. Cada uno de ellos se tensó, la incredulidad y la curiosidad azotando sus corazones. Él habló de un hermano, continuó Raúl, luchando por mantener la calma. Un hermano que nunca conocimos, que fue dado en adopción cuando papá tenía apenas 20 años. Aseguró que lo había perdido en un momento de su vida que lo devastó, y que el dolor por esa pérdida lo había consumido durante años. Julio parpadeó, incrédulo. ¿Un hermano? ¿Por qué no nos contó antes? ¿Por qué guardar una cosa así? No lo sé, admitió Raúl, sintiéndose pequeño de repente. Él no fue específico. Solo lo mencionó de pasada, y luego se desvaneció en sus recuerdos. La forma en que lo dijo sin duda lo perseguía. Tal vez pensó que era una carga que no queríamos llevar o un alivio del sufrimiento. Marco, ahora en pie, respiró hondo. ¿Ves? Este es el tipo de cosas que necesitamos enfrentar. Si papá cargaba con esto, es probable que afectara a todos nosotros. La familia no es solo un nombre, son las historias detrás de lo que somos. Valeria, con los ojos brillantes y una mano en el corazón, susurró, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Podríamos encontrarlo? Tengo una dirección, dijo Raúl, su voz ganando fuerza a medida que sentía la urgencia de lo que había descubierto. Él me dio un nombre y un lugar, un silencio aturdido envolvió la habitación. Las emociones se arremolinaban entre ellos, miedo, esperanza, tristeza y una inquietante curiosidad. ¿Qué harían con esa información? ¿Decidirían buscar a ese hermano perdido? La incertidumbre se sentía como un peso en el aire, y al mismo tiempo como un posible destello de luz. Julio, con la voz firme, miró a su hermano. Esto no es solo un secreto. Esto es parte de quienes somos. Necesitamos tomar una decisión juntos. Estamos listos para enfrentar esta verdad. Raúl sintió su corazón latir con fuerza, un implicado de temor y emoción. No sé si estoy listo, pero sé que no puedo seguir huyendo. No de esto. No más. Entre ellos, un pacto silencioso se formó. Esa revelación les había golpeado con una fuerza inesperada, desatando una red de preguntas que no podían eludir. ¿Quién era ese hermano? ¿Qué vida había llevado? ¿Y qué significaría encontrarlo para ellos? La inquietud crecía a medida que el quiebre familiar que parecía tan insignificante se tornaba en un camino lleno de posibilidades. Con cada latido, la esperanza se encendía, y finalmente con un brillo en sus ojos, Raúl rompió el silencio nuevamente. Verán, hay algo más. La dirección no está muy lejos de aquí. Podemos ir ahora, antes de que las palabras se apagaran. Valeria casi le suplicó. ¿Ahora? Así de fácil, Raúl asintió, un brillo decididamente claro en su mirada. Lo que descubramos puede cambiarlo todo para nosotros. Este es nuestro momento. Mientras la expectativa vibraba bajo el peso de lo que estaba por venir, los cuatro se miraron con una renovada determinación. La puerta hacia el futuro, una vez cerrada por el miedo y la culpa, empezaba a abrirse ante ellos, y en su interior, el eco de una nueva historia comenzaba a abrirse camino. Entonces, ¿qué esperan?, dijo Raúl, dando un paso hacia la puerta, y en ese instante de audacia, todo estaba a punto de reconfigurarse. La búsqueda del hermano perdido iniciaba, llevando consigo tanto una carga como una esperanza renovada, pero qué sorprendentes secretos se encontrarían en el camino. Raúl dio el primer paso hacia la puerta, pero antes de cruzar el umbral, un hilo de duda se enredó en su corazón. Miró a sus hermanos y a Valeria, su ansiedad palpable. En ese momento de suspenso, recordó las miradas desprovistas de emociones de sus padres cuando se enteraron de la noticia de que él había estado en contacto con su hermano perdido. ¿Estamos seguros de que queremos hacer esto?, preguntó casi en un susurro.
La voz de Valeria lo interrumpió. Lo que sea que vamos a encontrar, necesitamos enfrentarlo juntos. Esta es nuestra oportunidad de sanar, dijo con firmeza. Sus ojos reflejaban una determinación que prendió una chispa de valor en el pecho de Raúl. Eso es, Raúl, intervino Marco, nuestro padre esperó demasiado tiempo. No podemos permitir que su historia se pierda entre los susurros de lo no dicho. Si hay algo que no sabemos, se nos debe. La verdad es siempre más ligera que las mentiras que llevamos encima. Con un asentimiento, Raúl abrió la puerta y el aire fresco de la tarde les envolvió. El camino hacia la dirección que había recibido parecía corto en la distancia, pero largo en el peso que llevaban sobre sus hombros. Cada paso resonaba no solo en la tierra, sino también en el eco de sus corazones. Mientras avanzaban, el mundo a su alrededor se volvió un borrón. Las casas que conocían de toda la vida ahora parecían más extrañas, como piezas de un rompecabezas que aún no habían podido resolver. Se pasaron algunos datos entre sí, un juego de recuerdos que reencarnaba viejos amores y momentos perdidos. ¿Qué pasaría si él no quiere saber de nosotros?, preguntó Julio, rompiendo el silencio que se había instalado, pesado y denso. ¿Y si lo que encontramos nos hiere más de lo que nos ayuda? Debemos estar preparados para todo, replicó Raúl. No podemos permitir que el miedo nos paralice. A fin de cuentas somos familia, y eso significa que debemos apoyarnos, sin importar que al llegar al destino, un pequeño edificio de ladrillos descoloridos, se detuvieron en la acera. Un temblor de nervios recorrió a Raúl, la incertidumbre se mezclaba con una extraña emoción. ¿Y si su hermano realmente estaba allí? ¿Y si las historias que habían escuchado competían con la historia de su vida? Valeria presionó su mano sobre la suya, un gesto simple que le infundió coraje. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo su voz llena de una calidez que los unía a todos. Vamos, ante la puerta, Marco levantó la mano y tocó el timbre. El sonido resonó en el silencio como un recordatorio del momento que estaban a punto de vivir. Esperaron en un limbo de respiraciones retenidas, hasta que finalmente la puerta se abrió, un hombre de rostro cansado se asomó, y en sus ojos había una profunda carga de historia y emociones. Raúl sintió un estremecimiento, el hombre era la imagen viva de su padre en su juventud, pero el aire que lo rodeaba era diferente, marcado por un sufrimiento silencioso. ¿Qué desean?, preguntó el hombre claramente sorprendido por la visita inesperada. Fue allí, en ese breve instante de silencio, que Raúl se dio cuenta de que la búsqueda de su hermano no solo era un viaje hacia la verdad, sino un viaje hacia la reconciliación con el pasado. Venimos en busca de un hermano, comenzó a explicar, mientras el resto de sus palabras se enredaban en la tensión de lo inesperado, pero antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió por completo y un rayo de luz iluminó el rostro del hombre. «Ernesto», murmuró el desconocido. La reacción fue instantánea y corrosiva, como si un pasado olvidado acabara de resurgir. La atmósfera cambió. Lo que parecía ser un reencuentro podía convertirse en una tormenta emocional. Raúl sintió que la historia se retorcía bajo sus pies, y una guerra silenciosa comenzaba a desatarse entre lo que él sabía y lo que estaba a punto de descubrir. ¿Estás aquí para hablar de cosas que nunca dijimos?, preguntó con voz temblorosa, y como siempre, la búsqueda del hermano perdido desató más preguntas de las que tenía respuestas. Mientras el tiempo se detenía, la pregunta permanecía flotando en el aire: ¿qué revelaciones vendrían con esta verdad? El hombre dio un paso atrás, como si necesitara procesar la presencia de los hermanos frente a él. Su mirada se perdió en un rincón del pasado, donde los recuerdos parecían escabullirse entre sombras. Raúl sintió que el aire se tornaba pesado, cada segundo se alargaba mientras todos esperaban una respuesta que pendía sobre ellos como una espada. Ernesto, repitió el hombre, más para sí mismo que para ellos. Su voz vibraba con una mezcla de incredulidad y temor. No esperaba oír ese nombre de nuevo. Sus ojos miraron a Raúl, y de repente el hermano perdido se sentía mucho menos perdido y mucho más real. Raúl tomó un respiro profundo, sus manos sudorosas temblorosas. ¿Eres tú? ¿De verdad eres Ernesto? La esperanza y el miedo chocaban dentro de él mientras la realidad se abría ante sus ojos. El hombre asintió lentamente y su rostro, aunque cansado, empezaba a mostrar un destello de reconocimiento. He vivido con esa sombra durante años. No sabía si algún día volvería a verte, o si debería desearlo. Valeria dio un paso al frente, su voz suave pero segura. Solo queremos entender.
Comprender lo que pasó. La historia de nuestra familia no está completa sin ti. La sinceridad de sus palabras acudió a calmar el nudo en el estómago de todos, como si su presencia pudiera hacer fluir el diálogo entre realidades tan distantes. Ernesto frunció el ceño, como si una parte de su ser estuviera en conflicto. No sé si les puedo dar las respuestas que buscan. Huir fue la única opción que sentí tenía, una forma de cortar el dolor. Su desconfianza era evidente, pero a la vez, había una grieta en su fachada defensiva que esperaba ser atravesada. Marco, ansioso, no podía quedarse callado. ¿Por qué te fuiste? Siempre hemos vivido con las preguntas. Cuando nuestra madre nos dejó, tú ya no estabas. No entendíamos lo que había sucedido. Solo queríamos a nuestra familia completa de nuevo. La noche anterior había sido un torbellino de emociones para los hermanos. La idea de abordar el tema más doloroso cada vez parecía más sencilla, pero enfrente de la imagen de su hermano perdido, el valor parecía hacerse frágil. Ernesto mostró un gesto de desdén, como si tratar de explicar su huida lo llevó a un lugar que había jurado olvidar. Hubo decisiones que no fueron solo mías. Decisiones de otros, decisiones que no comprenden. Lo que sé es que no todo estaba bien. Nunca lo estuvo. Silencio. Cada palabra resonó en los corazones de Raúl y sus hermanos. La historia de su familia nunca había sido simplemente suya, y cada revelación prometía ser una pieza peligrosa en el rompecabezas que intentaban armar. Solo queremos saber la verdad, hermano. La verdad puede doler, pero es el primer paso hacia lo que podríamos ser como familia, intervino Valeria, acogiéndolos en su abrazo de unidad. En ese momento las muletas del pasado empezaron a tambalearse, el aire se torturaba por la inminente revelación. El funeral no quise estar presente. Sentí que era lo mejor para todos. Pero no quería que se olvidaran de mí. Ni de lo que he vivido. Eran palabras llenas de carga, un peso que cada uno podía sentir en sus propios cuerpos. Raúl miró a sus hermanos, quienes reflejaron la misma reacción, una mezcla entre miedo y anhelo por la verdad. Entonces podemos cambiar eso. Podemos encontrar el camino de regreso. Ernesto dio un paso más hacia afuera, dejando que el aire fresco de la tarde envolviera sus cuerpos, como una invitación a redescubrirse. Pero debo advertirles, no todo lo que descubramos será fácil de manejar. Este viaje trae más sombras de las que imaginan. Las palabras flotaron en el aire, sembrando una sensación de inquietud junto a la esperanza. Raúl se sintió atrapado entre la posibilidad de un nuevo comienzo y la certeza de que las revelaciones serían dolorosas. ¿Estás listo para revivir lo que creías que quedaba atrás? Preguntó Marco con un tono entre ansioso y desafiante. La pregunta se deslizó sobre la corriente del momento, llevándose todo el aire en su camino. Mientras cada mirada profundizaba en los ojos de Ernesto, la incertidumbre tomó su forma, como un campo de batalla de emociones. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para conocer tu verdad? Dijo Raúl al fin, mientras la atmósfera se tensaba con lo que estaba por venir. Los ecos de su pregunta se sumaron al silencio pesado, y entonces el murmullo de lo no dicho comenzó a resonar dentro de ellos, un eco de historias no contadas, de verdades ocultas que todavía anhelaban salir a la luz. El camino hacia el reencuentro estaba abierto, pero lo que significaría para ellos estaba lejos de ser claro. Al cruzar esa puerta, cada uno de ellos sintió que el pasado y el presente empezaban a chocar, y la pregunta más apremiante comenzó a surgir en sus corazones: ¿estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? Las palabras de Raúl aún flotaban en el aire, y el silencio se volvió casi un ente vivo, palpable y opresivo. Ernesto, con la mirada perdida, pareció zarandearse de un ensueño profundo y ajeno, volviendo a la realidad que lo rodeaba. Cada uno de nosotros carga un peso que no tiene que cargar solo, musitó Valeria de manera casi imperceptible, como si el eco de su propia voz la sorprendiera. Se acercó un poco más hacia Ernesto, extendiendo su mano. No tienes que llevarlo a cuestas, hermano. Podemos cargarlo juntos si lo decides. Él titubeó, su mirada se desvió hacia sus pies polvorientos. Había una lucha interna en su rostro. Raúl pudo ver cómo las emociones se estampaban en la piel de Ernesto como inyecciones de desesperación. No sé si están listos para lo que les voy a contar. A veces la verdad es más amarga que el hielo. Marco respiró hondo, sintiendo como el nudo en su garganta le recordaba que ya no eran solo los recuerdos lejanos de la infancia los que amenazaban con volver, era la realidad que llevaban tanto tiempo sin enfrentar. Por favor, hermano.
Cualquiera que sea la verdad, necesitamos escucharlo. Esta incertidumbre nos consume. Ernesto los observó un instante, cada parpadeo parecía más un suspiro de vida que un gesto ordinario. La noche en que decidí dejarlo todo, no fue porque los quisiera abandonar. Fue porque cada día me sentía más atrapado. Las sombras que hay en nuestra familia son muy reales, y a veces los adultos eligen esconderse antes que enfrentar el dolor. La oscuridad en sus palabras hizo que la luz del atardecer pareciera aún más tenue. Raúl se sintió como si se hubiera sumergido en agua helada, una mezcla de temor y determinación brotó de él. Ernesto, lo que pasó ya no se puede cambiar, pero podemos entenderlo. No podemos permitir que las sombras sigan llevándonos al pasado. No queremos vivir asustados. Ernesto asintió lentamente, comenzando a romper esa dura cáscara de confusión. Quiero que sepan que el dolor llevó a decisiones que no me enorgullecen. El día de su funeral, no quise estar. Temía que al hacerlo volvería a confrontar las cosas que había dejado atrás, las razones de por qué me sentí obligado a irme. ¿Y qué había detrás de esa decisión?, inquirió Valeria con dulzura pero firmeza. Allí fue donde todo se tensó, donde los secretos empezaron a revelarse. Lo que yo vi y lo que experimenté, puede que no sean solo sombras. Tal vez han tomado la forma de monstruos que viven entre nosotros y que han arrasado con todo, admitió Ernesto con una voz llena de angustia. La revelación colisionó en el fondo del pecho de Raúl. Sus pensamientos escudriñaron las memorias de su infancia, intentando recordar los momentos en que había sentido que algo no estaba bien, pero nunca pudo nombrarlo. Dinos, hermano. Dinos la verdad, por favor. Ernesto tomó aire. Nuestra madre no era quien decía ser. Había secretos en su pasado que la llevaron a tomar decisiones que hackearon nuestra familia. Creo que fue lo que me empujó a huir. Temía que su historia se convirtiera en nuestras cadenas. Las palabras de Ernesto colisionaron como relámpagos en la noche, chisporroteando en sus corazones. Valeria miró en sus ojos, sintiéndose desbordada de un dolor incomprensible. ¿Pero por qué, Ernesto? ¿Por qué te fuiste si te queríamos? Porque en ese tiempo la verdad me asustaba más que perderlos, confesó, mientras una lágrima se asomaba a sus ojos. El silencio se volvió pesado, cada hermano sentía el aliento de su historia irrumpe en el presente. Pero entre el lamento algo oscuro se asomaba en la mirada de Ernesto, algo que prometía no solo dolor, sino también respuestas que quizás nunca habían querido escuchar. Si vamos a superar esto, debemos enfrentar algo que puede ser aún más devastador. Hay un lugar donde todos estos monstruos que han atormentado a nuestra familia siguen vivos, advirtió Ernesto con insistencia, sus ojos reflejaban un temor profundo. ¿A qué te refieres?, preguntó Raúl, el corazón latiendo con fuerza. Al pueblo. Donde todo comenzó. Allí están las verdades que necesitamos enfrentar. Ya no es solo la historia de nuestra familia, sino un eco de lo que somos y de lo que hemos permitido que nos defina, dijo Ernesto con la voz rompiéndose. Un escalofrío recorrió la espalda de Marco. No era solo un viaje a buscar respuestas, era un viaje para desenterrar un pasado atroz. Raúl sintió como su determinación comenzaba a brotar. ¿Estaban listos para ese viaje a las entrañas de su historia? La noche caía y la oscuridad era un manto que aún cobijaba la incertidumbre. Raúl se miró a sí mismo y a sus hermanos, y aunque el futuro era incierto, la única certeza que tenían era que su historia apenas empezaba y así, en el beso de la noche que empezaba a cubrirlos, la promesa resonó, juntos. Podemos enfrentar a los fantasmas del pasado. La brisa suave de la mañana acariciaba el rostro de Julio mientras él, Marco, Valeria y Raúl se preparaban para su viaje a ese pueblo olvidado. La conexión entre ellos, reforzada por las verdades que habían compartido, se sentía a flor de piel. Habían enfrentado oscuros secretos y la historia de su familia renacía a cada paso que daban. Al llegar a la entrada del pueblo, una mezcla de nostalgia y miedo embargó a Julio. Las calles que antes lo vieron correr como niño ahora parecían sombras de lo que una vez fueron. El eco de risas pasadas se perdía en un silencio inquietante. Sin embargo, la nueva determinación brillaba en los ojos de sus hijos. Era el momento de sanar. ¿De verdad estamos listos para esto?, murmuró Marco rompiendo el silencio tenso. La pregunta flotó en el aire mientras todos se miraban, esperando respuestas que aún estaban por definirse. Raúl, alado por la valentía recién encontrada, asintió.
No estamos solos, somos una familia. Y eso es lo que importa, dijo con firmeza mientras avanzaban. La atmósfera empezaba a cambiar, la gente los miraba con curiosidad, mezclando su pasado con un presente en conflicto. Finalmente llegaron a la casa donde Ernesto había crecido. Una construcción humilde, pero con el peso de tantas memorias escondidas en sus paredes. La puerta entreabierta parecía una invitación, una frontera entre lo vivido y lo que estaba por descubrir. Raúl se detuvo al frente. Este es el momento. Debemos estar listos para enfrentar todo lo que venga, dijo, sintiendo como el corazón le palpitaba con fuerza. Valeria, a su lado, le tomó la mano. Hemos pasado por tanto. Ahora solo podemos encontrar la verdad y sanar. Al entrar, el ambiente se llenó de una mezcla de polvo y recuerdos. Las fotos colgadas en las paredes contaban historias que nunca habían escuchado, historias de una familia que había vivido entre alegrías y tristezas. La cara de su padre, que parecía observarlos, resonaba con cada paso que daban, como un faro de esperanza en medio de la confusión. Ernesto, cuéntanos, pidió Valeria con suavidad. Las palabras de su hermano los habían llevado hasta aquí, y era su turno de revelar lo que había estado oculto. Todo comenzó cuando mamá tomó decisiones que nos separaron, empezó Ernesto, su voz temblando ligeramente. Siempre creí que huir era la salida. Pero el dolor se quedó conmigo. No quería arrastrar más a nadie. Ese lugar, ese pueblo guarda secretos que duelen, pero también es la clave para entender por qué somos lo que somos. Mientras hablaba, Julio sintió que las piezas del rompecabezas se empezaban a unir. ¿Y qué es lo que hay que descubrir allí? ¿Por qué no nos dijiste antes? Interrumpió con la voz entrecortada. Porque temía que al abrir esa puerta, lo que encontraríamos podría cambiarlo todo. Pero no hacerlo solo ha perpetuado el dolor, confesó Ernesto, permitiendo que las lágrimas surcaran su rostro. Nosotros como familia, quedamos atrapados en mentiras. Es tiempo de liberarnos. En ese momento una luz brillante se encendió en el alma de Julio. Era la verdad cruda, estaba ofreciendo una oportunidad para sanar. Si enfrentamos esto juntos podremos salir adelante, dijo, su voz resonando con la fuerza de un padre que sabe que aún hay esperanza. Raúl, con una emoción renovada, tomó la delantera. Vamos a buscar la verdad, juntos. No hay más secretos, solo el deseo de curar lo que hemos soportado, afirmó con seguridad. Al llegar al centro del pueblo, un viejo café en la esquina llamó su atención. Las caras de los ancianos, los murmullos de historias olvidadas, los colores apagados pero vibrantes de las paredes. Aquí es donde las historias se entrelazan. Tal vez alguien sepa de nuestro hermano perdido, sugirió Marco emocionado. Se sentaron cerca de una mesa al fondo, y pronto un hombre mayor se acercó, con el rostro surcado por las huellas del tiempo. ¿Qué les trae por aquí, jóvenes? Preguntó, su voz rasposa y llena de sabiduría. Julio sintió que era el momento. Buscamos a un hermano que nunca conocimos. Nuestro padre nos dejó pistas, y creemos que usted puede saber más. El hombre frunció el ceño, su mirada se tornó profunda. Ah, la historia de sus padres. La verdad siempre ha estado ahí, pero pocos se atreven a confrontar el pasado. Las palabras del anciano resonaron, estableciendo un vínculo entre todos ellos. Los secretos de su familia se estaban desmoronando y al hacerlo comenzaban a revelar su esencia. Escucha, lo que les voy a contar puede cambiarlo todo. Pero deben saber que algunas verdades son más pesadas de lo que imaginan. Valeria, con fuerza, lo miró a los ojos. Estamos listos para lo que venga. Lo que sea que tengamos que enfrentar, lo haremos juntos. Mientras el anciano comenzaba a contar lo que había sabido por años, la tensión se alzó en el aire. Las verdades cercanas estaban al alcance, pero cada palabra traía consigo un peso emocional enorme. Sí, tuvieron un hermano, Ernesto. Pero también hubo un costado oscuro en la familia que nunca se reveló. Y esa oscuridad podría estar en cada uno de ustedes. Sus palabras resonaron como un eco en el pecho de cada uno. La revelación ofrecía no solo respuestas, sino también un desafío a enfrentar lo que habían evadido. Entre susurros y lentos acordes, el café se volvió un refugio para la curación. A medida que la historia se desarrollaba, los hermanos sintieron como sus corazones resonaban. Había dolor, sí, pero también esperanza. Este es el camino hacia la sanación, pensaron mientras el viejo seguía hablando, cada palabra dibujando un futuro que había permanecido oculto en las sombras, y así,
uniendo lo viejo con lo nuevo en la fragilidad del momento, se dieron cuenta que la familia, a pesar de sus defectos, siempre sería su mayor fortaleza. Con cada secreto revelado, la luz de la verdad se abría camino en sus vidas, y estaban listos para encontrar el camino hacia adelante. El viaje aún no había terminado, pero juntos podían enfrentarlo todo. La historia de su familia, con todas sus capas y secretos, estaba lista para ser contada. Ahora solo quedaba un paso más, reencontrarse en el camino del amor y la reconciliación, sabiendo que siempre tendrían un lugar de pertenencia el uno para el otro. Y tú, querido lector, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas experimenten esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan vivir esta historia. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es valioso y hace la diferencia.